Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Gracias, mi querida Marinés. Vamos a hablar con Israel Quino, analista político, analista judicial, constitucionalista. A ver, Israel, ¿qué trascendencia, qué importancia tiene esa resolución 052 que el viernes pasado el Tribunal Constitucional Plurinacional sacó? Es importante, Jimmy, buenas tardes, porque fija ya el Tribunal Constitucional toda una línea, una jurisprudencia de cómo se interpretan las reglas del Instituto de la Sucesión Presidencial, dispuestas en el 169 de nuestra Constitución. Y es que ante la tesis inicial de carácter político que nos decía Jimmy, de que había vacío de poder y ante esa ausencia temporal de los presidentes de las cámaras, debería asumir la presidencia del Estado, quien en ese momento se encontraba físicamente presente, como es el caso de la ex senadora Áñez en su condición de segunda vicepresidenta, se aplicó bien, ¿no? Quienes defendían en ese momento, en ese tiempo, intentaron generar una línea interpretativa de la Constitución del año 67, Jimmy, ¿no? En una jurisprudencia del año 2001, 2003. Esto, con la reciente sentencia constitucional, queda, por supuesto, desahuciada esa tesis, porque nos ha demostrado el Tribunal Constitucional con este fallo que en ningún momento puede hablarse de un vacío de poder, sino que este es aplicable vía, ¿no?, ipso facto, inmediatamente, a las presidencias titulares de las cámaras de senadores o diputados, no así en esas líneas sucesorias de la composición de las directivas camarales. Entonces, el Tribunal Constitucional, al sentar una línea jurisprudencial tan importante, complementa, y esto es también importante, Jimmy, el criterio interpretativo de la Declaración Constitucional 01/2020, que en un primer momento generó la extensión del poder político en el país, ¿no? Le extendió funciones al Ejecutivo, le extendió funciones al Legislativo, pero además alcaldes y gobernadores. Todos entendieron en ese momento que el tribunal dio por bien hecho, declaró constitucional la sucesión de la señora Áñez, y lo único que hizo con esa declaración constitucional el tribunal, Jimmy, es extender funciones, prorrogar el mandato excepcionalmente, porque ya se cumplían 5 años del mandato del periodo constitutivo legislativo, faltaban 6 días para que se cumplan los 5 años. Muchos entendieron que esa declaración constitucional, ¿no?, legalizó, constitucionalizó la asunción del poder de la señora Áñez, y con la sentencia de la pasada semana, la 052, lo que hace el tribunal es definir claramente cómo se interpreta el 169 de la sucesión presidencial. O sea, el Tribunal Constitucional sí alargó el periodo de tiempo de gestión del legislativo, pero nunca dijo que la señora Áñez era la presidenta constitucional por sucesión. Es correcto, utiliza un método holístico el tribunal, y cuando uno revisa, Jimmy, ¿no?, el periodo constitucional del mandato de cualquier gobierno, 5 años. Faltaban 6 días en el año 2020 para que estos 5 años se cumplan, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, ¿qué dice la Constitución? 5 años. El Tribunal Constitucional fue más allá de lo que dispone la Constitución y dijo, excepcionalmente, ¿no?, vamos a prorrogar el mandato de funciones para que en ese momento quien estaba detentando el poder, el Ejecutivo, continúe a la cabeza de la señora Áñez, el Legislativo a la cabeza de la señora Eva Copa, 9 gobernadores y más de 300 alcaldes en el país continúen, porque ha surgido una crisis política, una anormalidad constitucional, continúen. No dijo que la sucesión presidencial se aplicó en virtud al 169, no aborda este tema la declaración constitucional. Sin embargo, Jimmy, la pasada semana, cuando se publica la sentencia constitucional 052, desglosa toda una teoría de interpretación de las reglas del Instituto de la Sucesión Presidencial, que no puede recaer en ninguna otra persona que no sea en la presidencia de las cámaras. Ahora bien, también tiene una lógica interpretativa, argumentativa el Tribunal Constitucional, que dice, así fuera esa forma de interpretar, nunca recae pues en la segunda vicepresidencia, porque las composiciones de las cámaras actualmente, las segundas vicepresidencias las ocupan una minoría legislativa.
no puede en una línea sucesoria presidencial tomar el poder las minorías, debería recaer en las mayorías porque también son del mismo partido, de la misma agrupación política que tiene en ese momento el mando presidencial. Eso, además de que la renuncia debe ser obligatoriamente tratada por el Pleno del Parlamento. Sí, y adhiere un elemento más. No hay renuncia por redes sociales, no hay renuncia por cuentas de Twitter, no por internet, ni por nada. Tiene que ser dos requisitos. Pública, escrita, pero además formal. Una vez que presenta la renuncia, imaginemos un presidente del Senado, ¿no? Como ocurrió en noviembre. Si presenta la renuncia, esa debe ser aceptada. Ni siquiera solamente... O sea, podría ser rechazada. Sí, podría ser rechazada, ¿no? Entonces tiene que ser formalizada, aceptada por el plenario de la Cámara Alta, pero si la renuncia es a la función de presidente, leída y aceptada. Si la renuncia es a la función legislativa, además de ser aceptada por el Senado, debe renunciarse ante el Tribunal Supremo Electoral. Todo un mecanismo del protocolo del reglamento que no se ha cumplido en ningún momento. Por eso hoy la tesis del denominado vacío de poder que se revestía en el año 2019 en noviembre es totalmente desahuciada con esta nueva línea jurisprudencial. Ahora, claro, esto va a servir muchísimo para el futuro, ya crea jurisprudencia, no se va a repetir un golpe como el 19, pero bien, Banzer también, su primer gobierno fue inconstitucional, fue con golpe de Estado, y nos heredó los famosos códigos Banzer, y el país siguió funcionando aún en democracia con esos códigos Banzer. Por eso me parece absurdo cuando cierta oposición dice, bueno, si el gobierno de Yanine Áñez no era legal, debemos anular las elecciones de Luis Arce Catacora, que es la que ganó Luis Arce Catacora. Es incoherente, Jimmy, ¿no? El año 72, Código Penal, hoy 2021 en vigencia. Año 75, Código Civil, hoy en vigencia. Año 77, Código de Comercio, hoy en plena vigencia. Las normas inclusive de las dictaduras militares que llegaron vía golpe, como el dictador Banzer, siguen en vigencia. Entonces, no se puede cuestionar el ordenamiento jurídico que estuvo vigente, que se promulgó, que se sancionó en el régimen de transición, porque estas pueden supervivir en la historia. Si el Tribunal Constitucional hubiera abordado, ¿no?, el tema del ordenamiento jurídico, nos hubiera generado a todos los bolivianos, a toda nuestra sociedad, inseguridad jurídica, hubiera vulnerado ese principio y se hubiera generado un caos. Jimmy, tú recordarás, en la cuarentena se promulga, se sanciona una ley respecto al inquilinato, ¿no?, que dice 50% de descuentos, ¿no?, porque estamos en cuarentena, no se puede en este momento generar y pagar los gastos. Si el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional todas esas normas del régimen de transición, en este momento esos propietarios estarían activando procesos civiles por cobro de deuda contra los inquilinos. No se puede abordar la inseguridad jurídica, menos a partir de un fallo. Lo que es importante con esta resolución del Tribunal Constitucional, Jimmy, es que ya funda una prueba contundente en relación de una sucesión inconstitucional que puede servir, por supuesto, en el proceso penal. Vía ordinaria implica entonces que ya no hay fuero de privilegio. O sea, ya el juicio de responsabilidades se lo puede tratar el próximo año, dentro de 10 años, lo que sea. Pero doña Yanine va a ser juzgada por vía ordinaria. Sí, por supuesto. En la vía ordinaria por los delitos que ya se le están imputando, y con esta sentencia constitucional, a través de un requerimiento fiscal, Jimmy, se puede pedir una legalizada y ya fundar, ya no en etapa preparatoria, sino una acusación formal, es decir, llevarla a un juicio oral y mediante la constitución de un tribunal de sentencia. En la vía ordinaria, pues ya en juicio oral demuestre la señora Áñez si asumió el poder de manera constitucional como ha ido sosteniendo o no, y las responsabilidades por el momento y el tiempo que ejerció el poder, con las consecuencias que el propio GIAI ha dispuesto en razón de las masacres, pues no pueden quedar impunes y será un tribunal. Si en el tribunal se demuestra, Jimmy, que no tiene responsabilidades, le daremos una sentencia absolutoria, pero si demuestran lo contrario, será una sentencia condenatoria. Entonces, que lo diga la justicia, ningún órgano político. Muy bien, en la última, en caso de que sea encontrada culpable, ¿la penalidad sería de cuánto a cuántos años? Podría... Dependiendo de los delitos, supongamos que son los últimos que se le ha ampliado, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias, hasta 8 años. Si la tesis del Ministerio Público se reafirma en sedición, terrorismo y conspiración, 20 años de prisión. Muy bien. Israel, como siempre, muchas gracias.
Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos.